Seguimos con las caídas, seguimos desarrollando la bear flag hacia abajo y se nos acaba el tiempo para tener algún tipo de rebote. Bienvenidos chicos al análisis diario de Bitcoin. En este caso, como sabéis, nos gusta empezar siempre en gráfico semanal y hemos podido observar durante bastantes semanas que yo os comentaba que podemos tener algún tipo de mechita, que podemos rellenar un poquito el cuerpo de la vela, pero poco a poco nos vamos quedando sin tiempo. Y os decía que estos primeros 3 días de la semana eran los días más interesantes para encontrar ese rebote. ¿Y qué ha pasado estos 3 días? Este lunes, martes y era día de hoy, miércoles 10 de junio, que no encontramos rebote, chicos. No subimos, no buscamos formas de rellenar este imbalance que se van a crear y yo creo que se nos acaba la oportunidad de poder hacerlo. Sí que es verdad que el día de hoy tenemos un dato de inflación bastante interesante, lo tenéis por aquí, os lo comentaba en todas las secciones finales de los vídeos. En este caso lo vamos a dejar ya comentado, que el tema de que tengamos el dato de inflación tanto interanual como intermensual, el mercado descuenta, digamos, una subida bastante fuerte de la inflación por haber mantenido el precio del petróleo durante mucho tiempo en precios por encima de los $90. Y ya las bolsas vienen con caídas, ¿vale? Tanto el día de hoy como el día de ayer y el viernes. Por tanto, se está descontando un dato malísimo. Si el dato sale mejor de lo esperado, quizá tenemos un rebote muy fuerte, ¿vale? Por eso yo estaría muy atento a todo aquello. Antes de entrar al análisis, lo que es técnico, también muy curioso. En el tema del funding rate, hemos llegado a funding rate negativo durante, nada, las últimas 2-3 horas, previo a lo que es el dato. ¿Vale? Hay muchísimo short abierto ahora mismo. Muchísimo short abierto cuando veníamos de... Mirad la cantidad de long que veníamos. La tendencia de long, 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 long. Es cierto que ya cuando caímos demasiado ya se empezó a abrir short porque la gente dice, ah, venga, los late shorts, ¿no? Y ya pues los hemos ido a liquidar. ¿Ok? Entonces ahora volvemos a tener algo más de caída. Ya estamos llegando cerca de los niveles de soporte que tuvimos. Os voy a quitar por aquí, perdón, el order book y las bubbles. ¿Vale? Cuando hemos venido a esta zona más, digamos, cercana al soporte, cercano al nivel 100% de Fibonacci, del que venimos hablando mucho tiempo, ya hemos empezado a encontrar un poquito más de longs, pero nuevamente pues estamos llegando ya otra vez a una predominancia de shorts previo a un dato, ¿vale? Por eso yo tengo cuidado. De momento mi short en Ethereum, mi short en Bitcoin, que abrí el día de ayer, cuando se fue formando el momentum bajista que comentábamos en 4 horas, que ahora lo podemos ver sin problema, pero abrí unos pequeños short en scalp y no sé, saqué un 30, un 40% en Ethereum, Bitcoin, etcétera. Mantengo un short en Tesla, en Pepe y en Netflix, ¿vale? Así que nada, pues viendo un poquito cómo nos encontramos ahora mismo, estamos tonteando en un soporte, es algo bastante débil, bastante bajista, pero previo a un dato puede pasar todo, chicos, es que puede pasar todo, por eso nunca operéis un dato el momento de antes o los minutos después del dato, ¿vale? Hay que ver cómo lo toma Wall Street después de la primera media hora y ahí ya veremos cuál es la reacción del mercado ante el dato que vayamos a tener. Así que nada, vamos a entrar un poquito con lo que es análisis. Ya comentamos que en análisis semanal es complicado que vayamos a rellenar lo que es el imbalance que se está creando. Por tanto, en gráfico diario estamos viendo lo que podría ser un rebote del gato muerto, ¿no? Un rebotito que al final nos llevase a niveles, pues probablemente de los 54.000. Por tanto, al final todo depende de cómo cierre la vela de hoy. Es cierto que de momento nos hemos demorado 3 velas en tomar una vela alcista. Esto al final, pues bueno, denota que los compradores no han ido apareciendo estos días. Os comentaba yo que teníamos aquí un FVG que ahora mismo se ha mitigado. A ver, por aquí. Sí, efectivamente. Este FVG diario que os dije, oye, va a dar algo de impulso alcista. Es cierto que detuvo el precio durante pues unas horas. No ha sido suficiente. Cosa que si ya hemos mitigado un FVG, si venimos al apartado del Smart Money, esto lo que nos habilitaría sería, ojo, no quiero quedar mal, sería un breaker. Ahí lo tenéis. Este breaker ahora mismo es una zona de venta, ¿vale? Este breaker es una zona de venta. Podemos tener un posible rebote, ¿vale? A la zona del breaker, a la zona de la mitad. Y esto, a ver en gráfico de 4 horas cómo se vería. Mira, sería justo más o menos el FVG de 4 horas. El cual caímos, retesteamos ayer por la noche, que no me olvido porque también he abierto un short, abrí un short allí ayer, en la mitad de la FVG, y lo he cerrado pues previo al vídeo porque ahora mismo, como comentaba, he visto el fan rate bastante negativo cuando venimos de niveles muy positivos, lo que quiere decir es que estamos seguramente predominando shorts, no creo que se estén cerrando longs,
De todas formas se podría comprobar, pues mira, muy rápidamente, chicos. Le damos aquí indicadores, le damos a Aggregated Open Interest, ¿vale? Vemos la cantidad de operaciones que hay abiertas en el mercado actualmente. Y prácticamente pues son estables, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos el mismo número de operaciones, y si el funding rate está cayendo, tenemos el mismo operaciones, es que están simplemente cerrándose longs y abriéndose shorts, y sobre todo en mayor cantidad se están abriendo shorts, ¿vale? Eso es un poquito lo que estamos viendo. Si están predominando los shorts, al final con lo que os tenéis que quedar es eso, ¿no? Que están predominando ahora mismo los shorts, y no tenemos tampoco ningún argumento de momento más allá de un dato que no se pueden operar, como ya sabéis, previo a los datos, porque es básicamente gamblear. Y lo que tenemos ahora mismo pues simplemente es un FVG, ¿vale? Nosotros tenemos que basar lo que vemos en análisis técnico, ¿vale? Yo no puedo operar un dato, no puedo pensar que el día de hoy va a ser bajista, va a ser alcista, ¿no? Como podéis ver, el día de ayer las bolsas estaban alcistas y el SP500 pues justo vino a que vino a hacerte, ¿no? El FVG que os comentaba, digo, este FVG lo veo débil, lo podemos romper, mira, toma ya, ahí lo tienes. Viene a buscar el FVG, lo retestea y para abajo, ¿vale? Sí que verá que el SP500, el price action sí que es bastante más bajista, ¿no? Aún tiene mucha más caída que a lo mejor Bitcoin, ¿vale? En este nivel. Ya digo, nos puede dar una entrada en scalping, incluso puede ser una entrada intradiaria ya, ¿eh? Una entrada, quiero decir, de un swing intradiario en esta zona, si vemos una apertura a la alza, ¿vale? Aunque sea el dato malo y tal, vemos una apertura a la alza, hay que esperar sí o sí esta zona o este nivel. Veamos en una hora, por ejemplo, no tenemos mucha cosa en la que fijarnos. Quizás sí que podríamos fijarlo en lo que es un poco el análisis técnico. Esta liquidity line, ¿no?, que se fue creando, al final no se llegó a romper. Diría que no se ha mantenido, por tanto tampoco la vería muy útil. Pero quizá la que sí que estamos creando aquí pueda ser interesante, ¿vale? De venir a buscar un mechazo por encima de la liquidity line, ¿vale? Eso es lo que puedo ver yo ahora mismo en cuanto a temporalidad de una hora. Tenemos también un liquidity grab en este nivel, ¿vale? Que vendremos a limpiar, lo más seguro. Este que dejamos aquí ya se limpió y hemos vuelto a dejar otro. Por tanto, iremos a limpiarlo tarde o temprano. Si es una hora, pues tardaremos mucho menos que cuando se deja en diario, y mucho menos también que cuando se deja en 4 horas, ¿no? Por tanto, gráfico de 4 horas, price action muy bajista, ¿vale? Al final acabaremos teniendo algún rebote tramposo por todas las operaciones en corto que se están abriendo, pero la tendencia es para abajo, ¿vale? En el medio plazo, el resto de la semana yo lo veo bajista. Esperaba el rebote, como digo, los 3 primeros días y no hemos tenido ningún tipo de rebote interesante. Por tanto, tanto en probabilidad diaria estamos bajistas, como en 4 horas, como en una hora sí que es cierto que podemos tener algo de rebote. Si abrimos los indicadores, no estamos sobrevendidos en el RSI, por tanto no tendríamos por qué tener un rebote de sobreventa. El momentum pues se está tornando alcista, estamos teniendo un pequeño respiro de todo lo que es la caída del momento, de todo lo que es la caída por aquí, pero no significa tampoco nada realmente. Estamos aumentando ahora mismo el volumen previo a la apertura de Wall Street, tenemos un dato ahora mismo que va a dar mucha volatilidad, por tanto es normal. Así que yo tendría un poquito en consideración ahora mismo que cualquier rebote es para entrarle en short, no buscaría longs, ni en scalping, ni buscaría longs en swing, que eso ya lo llevo diciendo un buen tiempo, ahí no me podéis regañar ninguno. Y otro dato muy importante es que tenemos la salida de SpaceX a bolsa este mismo viernes. Y SpaceX, si no me equivoco, creo que se escribe efectivamente. Tenemos ya en muchos exchanges cripto, en Binex también está puesto, creo que en Binunix también, en OKX también. Binance también parece que están lo que son los futuros de SpaceX. Y están pues ahora mismo cotizando a $164, ¿vale? Esto lo que nos está diciendo ahora mismo es que se espera que SpaceX, que tiene un precio de salida de $135, están descontando que vaya a subir el precio prácticamente, pues... Mira, podemos coger por aquí los $135 más o menos, un 20%. Vale, eso es lo que están descontando. Tened mucho cuidado con lo de SpaceX, ¿vale? Yo sí que es cierto que he visto muchos vídeos que todos hablan de que va a haber un desastre, Cuidado, ¿vale? Porque al final la bolsa muchas veces nos sorprende, muchas veces se ha mantenido empresas con valoraciones muy exigentes durante mucho tiempo, y empresas con valoración exigentes sin, o sea, cotizando, digamos, una tendencia alcista, sin generar ganancias. Ha pasado con Uber, ¿vale? ¿Por qué no va a pasar con
con este caso con SpaceX, ¿vale? Yo tendría cuidado, que dicen que los fondos, que llevan mucho tiempo atrapados, que van a vender, hombre, pues si los fondos prevén que SpaceX se va a revalorizar cuando salga a bolsa, ¿por qué te van a vender en nada más salir? Por mucho que digan que está sobrevalorada. Entonces yo, al final hay que visualizar cómo toma el mercado este tipo de salidas en bolsa, porque esto va a afectar a la renta variable. O sea, yo no lo comento por nada. Mira, por ejemplo, tengo aquí un ejemplo para el día de hoy, que es Reddit. Vale, Reddit es una IPO que nos ha pillado hace bastante poco, mira, en 2024. Tuvimos una salida en bolsa bastante accidentada de Reddit, ¿no? El primer día cerró y cayó en los próximos... ¿Esto qué es? Gráfico de 4 horas. Pues nada, en un par de días tuvimos una caída de un 10%, las siguientes semanas una subida de un 70% y posteriormente volvió a caer pues un 50%. Al final es un negocio que ahora mismo se ha estabilizado bastante. Si podéis ver desde esos mínimos, mirad todo lo que hemos subido. Prácticamente esos mínimos que se dejó, Reddit ha subido un 600% y ahora mismo pues se encuentra cotizando cerca del... A ver, ¿cuánto estamos ahora mismo? Estamos cerca de un 300% de lo que fue la salida. Por tanto, es una empresa que tiene ahora mismo recorrido en el largo plazo, ¿vale? Pero no, SpaceX pues no lo sabemos. Por tanto, como habéis visto, las salidas a bolsa son súper locas. Más en este tipo de empresas, ¿no? Tecnológicas. Por tanto, yo tendría cuidado con SpaceX, no la tradearía, pero hay que estar muy atento a cómo el mercado va reaccionando en las próximas semanas a la salida, no el día que sale. Habéis visto, Reddit cayó un montón, luego empezó a subir, luego volvió a corregir. ¿Vale? Ahí va, pues hay mucha manipulación de lo que son los insiders. Por tanto, Bitcoin. Tenemos, por ejemplo, algo muy interesante para poder visualizar cómo se está comportando Bitcoin, y es el comportamiento, el price action de USDT. Quiero que lo tengáis en cuenta, que al final es uno de los activos de referencia más utilizados para ser la contrapartida de Bitcoin. En este caso USDT no le va mal el Smart Money, ¿vale? Y no le va mal para nada Fibonacci, porque como podéis observar ahora mismo nos encontramos en un FVG de 4 horas que se suele respetar bastante por parte de USDT, y todo retroceso de USDT nos da subidas para Bitcoin, ¿vale? Podemos tener algo de retroceso en este nivel del FVG para seguir continuando la tendencia alcista de USDT, que serían más caídas para Bitcoin, perdiendo lo que serían ya los $59.100. Pero bueno, visualizándolo en gráfico diario, tenemos esta liquidity line, ¿vale? Que se fue generando y que al final acabamos rompiendo la alza. Yo tenía también analizado bastante el precio USDT, pasa que no os lo había traído hasta ahora, y si os gusta un poquito cómo vamos viendo USDT, pues me lo podéis decir en los comentarios y dejadme un like y tal, todo lo que ya sabéis que eso os da genial, que estéis apoyando últimamente todo un montón. Pues al final son un poquito la muestra de cariño que podéis hacer para que yo pueda tener fuerza, ¿no? Para seguir haciendo estos vídeos. Y como veis, esta esta bull flag, perdón, que dejamos creada en lo que fue USDT es lo que es la bear flag de Bitcoin, y que tendremos un objetivo de prácticamente el 10,5 o incluso el 10%. Creo que por Fibonacci podemos ver que de momento el próximo objetivo sería el 200%, que estaría en los 9,5, y para mí ese es el próximo objetivo a buscar en USDT. Y pues bueno, que lo tengáis un poquito en cuenta, que cuando a lo mejor el price action de Bitcoin se os hace un poquito más complicado de entender, podéis coger USDT, que no se comporta directamente a la inversa, pero sí tiene una correlación negativa fuerte con Bitcoin, ¿vale? Porque al final también en USDT entra en juego la dominancia del resto de criptomonedas, no solamente Bitcoin. Pero al final creo que es una herramienta muy poderosa que podemos utilizar para poder visualizar dónde se está moviendo Bitcoin cuando está pues ahora mismo tonteando en algún FVG, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vemos a USDT que está rebotando en este FVG en 4 horas, y en mi opinión, pues bueno, tiene bastante impacto, ¿no? Lo que son los FVG, como podéis ver en USDT. Aquí tenéis cómo viene a buscar el FVG en diario, y nos dio luego una subida muy potente, ¿vale? De un... A ver, lo podemos ver. ¿Me vas a funcionar la herramienta? No me funciona, chicos, lo sacamos de aquí, no pasa nada. Pues de un 5% de reacción, ¿no? Que suele ser también en una caída de un Bitcoin de alrededor de un 5 o 6%. ¿Vale? Así que tomadlo en cuenta para vuestras operativas USDT, y seguramente pues lo empecemos a revisar semanalmente, porque es verdaderamente muy potente. Así que bueno, visualizando cómo lo tenemos ahora mismo, el precio de Bitcoin, nos vamos para abajo, es la tendencia que tenemos en el día de hoy. Cuidado con el dato, cuidado con la volatilidad, cuidado con la salida de SpaceX. Probablemente tengamos una semana
accidentada el resto de días que quedan. Por eso yo esperaba que el rebote fuese los primeros días de la semana, porque el resto de días lo que esperaba serían caídas. En este caso lo que hemos tenido han sido las caídas ahora. Entonces, quizá empezamos a tener los rebotes los días finales de semana, no lo sé. Al menos la bolsa se torna bajista, el Nasdaq se torna de momento bajista. Tenemos aquí un liquidity grab en 4 horas, muy probable que lo absorbamos. La preapertura del día de hoy es a la baja. A ver, vamos a ver. De un 1,73%. Madre mía, qué barbaridad. Entonces, bueno, tened un poquito en cuenta esto, porque ahora mismo la bolsa se encuentra muy débil, y cuando empecemos a tener cierta sobreventa en la bolsa, no tengáis ningún tipo de duda que empezaremos a tener rebotes. De momento incluso, a ver si el SP está dejando alguna divergencia alcista. Sí, de momento el SP veremos cómo cierra en 4 horas, pero aquí tendríamos una divergencia alcista, ¿vale? Lo que estamos teniendo también un pequeño momento de respiro, que coincide un poquito con lo que estamos teniendo, pero ya os digo, veo complicado que vayamos a buscar el FVG en diario en Bitcoin. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, chicos. No olvidéis que tenéis un 33% de descuento en la descripción en Bitunix para todos aquellos que tradeáis Bitcoin de forma ocasional o de forma diaria. Os vais a poder ahorrar una barbaridad de dinero en comisiones, casi un 10-20% de todos los profits que generáis se van en comisiones, y si tenéis un 33% de descuento, pues vais a ser personas con una rentabilidad bastante más exagerada. Incluso las personas que a lo mejor no sois rentables, vais a poder ver que vuestro capital no desciende tanto, y seguramente no perdáis esa disciplina de seguir tradeando y seguir aprendiendo, pues con cada pérdida que llegáis a tener, que os digo que al final se acaba consiguiendo, aunque tengan que pasar años, porque lo más normal es que os tiréis 2, 3, 4 años hasta que consigáis verdaderamente ser rentables, y es todo trabajo psicológico, ¿vale? Por tanto, el descuento de comisiones ayuda mucho, tanto a la gente a ser mucho más rentable, como a la gente que está todavía trabajando en ello. Así que un saludo, nos vemos, tomad en cuenta en vuestras operativas todo lo que está pasando hoy y lo que va a pasar mañana. Tenemos dato en un ratito a las 2:30, así que por favor tened cuidado con vuestras operativas. Un saludo.